Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a recordar algo, recordemos los dos versículos. ¿Qué pues diremos? Los dos iniciales. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una pregunta y una respuesta. Hablamos el domingo pasado al mencionar de que nuestra vida está identificada con Cristo, hermanos. Hablamos primero de que cuando todavía somos sensibles al pecado, oiga, cuidado, si alguno de nosotros no es sensible al pecado, es una mala señal. Pero cuando nos sentimos mal por el pecado que cometemos, es señal de que todavía el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Hablábamos haciendo un contexto del capítulo 5 y dijimos que el capítulo 5 trae una serie de contrastes. Adán mete un pecado y entra la muerte eterna. Cristo por muchos pecados introduce la vida eterna. Adán a través del pecado metió condenación. Cristo a través de su sacrificio trae justificación. Pero hablábamos algo bien importante, decíamos que una de las cosas claves es que mientras abunda nuestro pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y ahí nos quedamos insistiendo en que al pecado más grande que exista del individuo, la gracia de Dios es superior a ese pecado. Pero al preguntarnos sobre esto, entonces viene el capítulo 6 diciéndonos, bueno, si al crecer nuestro pecado abunda la gracia de Dios, tendremos que pecar nosotros para que siga abundando. Dios debería estar agradecido con nosotros, porque si yo peco más, hago que crezca la gracia de Dios. Y el apóstol aquí, inspirado por el Señor, dice, ¿cómo es posible que pensemos así? Si usted y yo aceptamos a Jesucristo, tenemos que identificarnos con Él. Y lo primero que mencionamos fue que usted y yo nos identificábamos con la santidad de Jesucristo. Y hablábamos en este versículo que cómo es posible que usted y yo estamos muertos al pecado. ¿Por qué vamos a estar en el pecado? Tenemos que identificarnos con la santidad del Señor. Y al hablar de la santidad del Señor Jesús, hablábamos, hermanos, que hay dos estilos de vida. El primer estilo de vida es el que usted vive en pecado. El segundo estilo de vida es que yo viva para Cristo. El vivir para Cristo es vivir en santidad. El vivir para el pecado es vivir para Satanás. ¿Para quién vive usted? ¿Con quién se está identificando? ¿Usted está practicando pecado? Usted está identificado con Satanás. ¿Usted está practicando la santidad? ¿Está luchando en la santidad? Usted se está identificando con Cristo. Hablábamos sobre la santidad, porque, hermano, no hay otro camino. O se es santo o se está en pecado. Y claro que la vida nuestra como cristianos es una lucha constante, porque yo no quiero pecar, y dentro de algunos domingos vamos a hablar de esto. Miserable de mí, yo no quiero pecar, pero cuando siento estoy cayendo. Pero muchos de nosotros estamos pecando, porque si yo sé que aquí en este lugar están pecando y me vengo a meter aquí, es culpa mía. Si yo me voy a meter con gente que es drogadicta, yo sé que yo voy a ser drogadicto porque me estoy metiendo con ellos. No es culpa de ellos, es culpa mía, porque no estoy en el lugar donde yo debo estar. Y muchos de nosotros estamos pecando y ofendiendo a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos donde deberíamos de estar, buscando gente que honre al Señor, buscando gente que se identifique con nosotros, buscando gente que haga cosas que glorifiquen a Dios y no meterse con impíos que están llevándonos a la destrucción. Hablamos de la santidad y decíamos que hay tres formas de estudiar, de enfocar la santidad. Y decíamos que la primera era la posicional. Usted posicionalmente delante de Dios es santo. Desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, somos santos para siempre. Dios nos ve a través del lente de Cristo, y cada vez que nos mira a través del lente de Cristo dice santos. Pero ¿cómo es posible con tantas faltas, con el carácter, con tantas cosas malas? Santos posicionalmente. Pero decíamos que desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la gente, gradualmente entonces somos santos. Porque todavía yo tengo muchas cosas que a usted le molestan. Todavía tengo muchas cosas que usted me puede señalar y yo le puedo señalar a usted. Pero quiera el Señor que tengamos la aspiración de que cada día tenemos que ser mejores. Esa es la estatura de la plenitud de Cristo, de que dice Efesios 4:13.
Cada día usted debería ser mejor para la gente, que no la gente lo esté viendo caer y fracasar. Y así son los cristianos, así son los evangélicos. Hermanos, qué tristeza y qué vergüenza para Cristo muchos de nosotros. Hermanos, que cada día seamos mejores. Esa es la santidad gradual. Y decíamos que la santidad total es el otro aspecto. Cuando Cristo venga por su iglesia y cuando Cristo se lleve a su iglesia y la arrebate, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado, no cambiado de figura. Nos vamos a conocer, pero vamos a ser transformados en nuestro cuerpo corruptible, que le gusta el caer. Nuestro cuerpo va a ser incorruptible y vamos a ser santos totalmente delante de Dios. Hay que identificarse entonces con la santidad de Dios. Pero dijimos en segundo lugar que teníamos que identificarnos con la muerte, con la santidad de Cristo. Que ahora tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo en segundo lugar. La muerte, y el versículo 3 y 4 lo utilizamos para eso. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estaba dando un ejemplo aquí del bautismo de agua. Y estamos diciendo, hermanos, que el bautismo de agua, cuando yo me bautizo en agua, yo estoy identificándome con Cristo. Si usted no se ha bautizado en agua, está en desobediencia. Si usted no se ha bautizado en agua, es que usted todavía no quiere identificarse con Jesús. Y decíamos que el bautismo no hace nada. El bautismo no le limpia. El bautismo no le santifica. El que se va a santificar es usted en Cristo. El bautismo solamente es una forma en la que yo me identifique. Por eso es que es malo que alguien me diga, mire, yo todavía no me siento capaz para bautizarme. No se siente capaz. ¿Capaz de qué? Entonces no reconoce a Cristo todavía, no se identifica con Cristo. Si ama a Cristo, entonces ¿por qué no se bautiza? No soy capaz. ¿Y usted cree que con bautizarse usted se va a volver más santo? Más tentación va a tener. Quiere decir que el bautismo aquí está puesto como una forma que el Señor pone para darnos el ejemplo. Somos identificados con Cristo y desde que aceptamos a Cristo, hermanos, somos de Él. Y vamos a identificarnos ahora con la muerte, según el versículo 4, lo dijimos. Cuando somos sepultados estamos metidos en el agua. Cuando somos muertos es cuando nos meten entre el agua. Y cuando nos sacan del agua es que hemos resucitado. Estamos identificados con la muerte de Cristo. Y eso fue lo que terminamos diciendo, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, es que miren, no les ha fijado que cada vez que uno le ofende, es que me dijeron, es que me tocaron, es que a mí, ¿y usted quién es? Pero es que nos creemos tanto, hermanos, nos creemos tan superiores que a mí nadie me ofende. Si usted no hace lo que yo digo, hermanos, yo me ofendo porque usted tiene que atender lo que yo digo. Yo soy el pastor de esta iglesia. Y si usted no hace lo que yo digo, mi yo se ofende. Si yo llego con mis ancianos y pongo propuestas y los ancianos dicen no, yo me ofendo porque los ancianos tenían que escucharme a mí, porque soy yo. Es que el yo es el que se exalta siempre. Y mi yo, dice la Biblia, tiene que morir, porque mi yo no vale. El que vale es Cristo en mí. Y entonces yo tengo que identificarme con la muerte de Cristo. Estaba leyendo sobre tumbas famosas y me gustó tanto ese comentario. La comparación que se hace en algunas tumbas famosas con la tumba del Señor Jesucristo. Y les decía, las pirámides egipcias contienen los restos de faraones y de personalidades famosas así momificadas. Se habla de la abadía, de una iglesia, de un templo de Westminster en Londres. En esa abadía de Westminster están los restos de nobles y personas famosas de Inglaterra. Si usted oye hablar del cementerio de Arlington, está en Washington, Estados Unidos, ahí en el cementerio de Arlington están los restos de gente famosa de los Estados Unidos. Aún hay un lugar para soldados que han estado en las guerras de los Estados Unidos. Ahí están gentes famosas que han hecho algo por los Estados Unidos. Y la comparación que se hacía entre la comparación entre la tumba de Jesucristo y esas tumbas famosas, ya sea para faraones, ya sea para ingleses o sea para norteamericanos, es la gran diferencia que tiene. Dice que las tumbas aquellas son famosas por lo que contienen y atraen tantos visitantes por lo que contienen. En cambio, la tumba de Jesucristo es famosa y atrae visitas
por lo que no contiene. Mire qué emocionante saber, hermanos, que usted va a un cementerio y dice, ay, aquí están los restos de Kennedy, aquí están los restos de no sé quién, y principia a identificar, aquí estuvieron los restos de ciertos faraones, ahí están los restos. Y esas tumbas son famosas por lo que está ahí. Pero la tumba de Cristo es famosa porque está vacía, porque ahí no hay nada. Cristo vive, y ese es el tercer punto, que usted y yo tenemos que identificarnos no solamente con la santidad de Cristo, usted y yo tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo, pero también tenemos que identificarnos con la vida de Cristo. Mire lo que dice el versículo 5, el versículo 6 y 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora vamos a identificar nuestra vida, no solo con la muerte de Cristo, sino con la vida de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero repetirles esto. Nunca se puede hablar de la muerte de Cristo si no lo relacionamos, si no lo unimos al triunfo de su resurrección. Usted no puede decir de Cristo, por eso es que nosotros no compartimos el que la gente lleve un crucifijo colgado aquí, tal vez como amuleto, porque ya no le van a tener malas influencias, son mentiras, porque yo no cargo un crucifijo, porque yo no cargo a Cristo muerto, porque yo no creo en un Cristo muerto. Yo me identifico con la muerte de Cristo, pero también me identifico con la vida de Cristo. Cristo no está colgado en una cruz, Cristo vive y vive para siempre. Así es que cuando yo me identifico con la muerte de Cristo, tengo que atarlo, tengo que unirlo, asociarlo a la vida de Cristo, porque Cristo resucitó. Y cuando yo como individuo me identifico con su muerte y yo digo que yo estoy muerto con Cristo, también yo tengo que experimentar en mí las bendiciones y las promesas de su resurrección. Si yo muero con Cristo, yo vivo con Cristo también, porque yo no me quedé muerto con Cristo espiritualmente. Yo me identifico con su muerte para identificarme con la resurrección del Señor. El versículo 5 que dice, porque si fuimos plantados. Fíjese usted que en el original, en el griego, esta expresión da la idea de una semilla. Usted agarra una semilla y la siembra, la planta. Esa es la forma que dice ahí, que usted y yo somos una semilla. Y esa semilla que somos tiene que meterse en tierra y plantarla. ¿Para qué se mete la semilla en tierra? La semilla se mete en la tierra para que se muera allá. Y cuando se muere, entonces principia a dar vida, una nueva vida. Y eso lo dice el Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no se muere. Él está enseñando de nuestra vida, que tenemos que morir físicamente para resucitar transformados con cuerpo de gloria. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no se muere antes. Jesús es un poquito más dulce para hablar. Y Jesús dice, de cierto os digo, Juan 12, que si el grano de trigo no cae en tierra y se muere, se queda solito. Pero si se muere, ese grano lleva mucho fruto. Y hermanos, el Señor nos está hablando entonces de que si nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo y si morimos con Cristo, somos esa semilla que a su tiempo tiene que fructificar en una vida nueva, en una semilla nueva que dé frutos. Y esa debe ser la vida suya, hermano. Una vida que dé frutos para la gloria de Dios. El versículo 6 no habla de la semilla, habla de estar muertos. Pero hermanos, nosotros podemos hablar de crucificarnos, hablamos de sembrarnos, hablamos de morirnos. De todos modos estamos identificándonos con morir, con la muerte de Jesús. Pero al identificarnos con la muerte de Cristo, tenemos que identificarnos con la nueva vida que tiene que surgir. Siembre un grano de frijol o de cualquier cosa en la tierra, y cuando el grano se muera, y cuando el grano ceda su egoísmo y su yo y se abra, ese grano va a dar una nueva planta después. Cuando uno muere a su yo, cuando uno muere para Cristo, tiene que levantarse un Jorge diferente, alguien que ya no le ofenda lo que le dicen, alguien que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque su yo, su vieja naturaleza está muerta con Cristo, y el que vive ahora es Cristo en esa persona. Y eso lo dice Gálatas 2:20. Mire el versículo 7, por favor.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, hablamos primero de que nuestra vieja naturaleza, ese deseo de pecar que yo tengo, ese cuerpo de muerte que dice aquí el apóstol Pablo, ese cuerpo de pecado, ese lo enterramos con Cristo. Y cuando ese cuerpo de pecado muere, va a dar un nuevo fruto, que es la vida que usted y yo debemos de tener. El versículo 7 dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo quiero explicarlo bien, porque hemos hablado mucho de la justificación y hemos dicho que Cristo murió por nosotros, y al aceptar nosotros a Cristo como Salvador, al ponernos detrás de la cruz de Cristo, nosotros, respaldados por la sangre de Cristo, hemos sido declarados justos. Aquí dice la palabra que una persona es declarada justa cuando muere. Pongamos el ejemplo de ese asesino de Peronia. Ese asesino de Peronia no sé cuántos mató, 4 o 5 mató, y él lo sentenciaron a que para pagar estas muertes que él hizo, él tiene que morir fusilado. Y ahí está la gran lucha que el presidente no contesta, no sé si ya contestó, y no se anima a decir si lo mata o no lo mata. Pero la ley, la justicia dijo, por estas cabezas que usted mató, le quitamos la cabeza a usted. Ahí está la ley. Cuando este hombre sea fusilado, y cuando a este hombre lo maten, este hombre ya está justo en relación a esto. Ya pagó la deuda, porque usted mató a 4, lo matamos a usted y quedamos en paz. Cuando a él lo fusilen, él ya no le debe nada, él ya quedó en paz. Imagínense ustedes, solo por imaginarlo, que el asesino de Peronia lo fusilan y paga por la muerte de los que mató en Peronia. Y si él resucitara, ¿qué pasaría si resucitara? Ay, miren, ahí está métanlo preso otra vez, lo vamos a matar otra vez. Nadie tendría derecho a volverlo a matar, porque él con su vida pagó la deuda que tenía. Si resucitó, es otra vida, ya no debe nada. ¿Lo pueden identificar con ustedes? Hermanos, Cristo murió por mí. Yo muero con Cristo. Y ahora que yo resucito con Cristo, yo no debo nada. Yo soy justo, hermanos. Pero hermanos, siquiera por esa gratitud de que nos declararon justos, no debes nada vos. Puedes vivir en paz. Deberíamos vivir en gratitud a Dios. Y habemos muchos que no somos agradecidos. Habemos muchos altaneros que ha resucitado nuestro yo, y nuestro yo todavía sigue mandando, hermanos. ¿Verdad que es triste? Oh, hermanos, no hay cosa más linda cuando una persona aprende a ser sencilla. Cuando una persona aprende de veras a decir, yo no valgo nada, los demás valen más. Oh Señor, yo no valgo nada, soy esclavo tuyo. ¿Qué es lo que tú quieres? Estar dispuesto. Esa es la nueva vida. La nueva vida en Cristo, hermanos, es vivir ya muerto mi yo, muerta mi vieja naturaleza, dejarla enterrada para que surja una nueva vida. Si sembramos la semilla de nuestro cuerpo, tiene que surgir una nueva semilla. Y ahí está el resultado del versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios, hermanos. El Señor nos dice que vamos a vivir con Él. Vamos a vivir ahora con Él. No esperemos hasta que venga Cristo para irnos al cielo, para gozar de la resurrección, para gozar de las bendiciones. No, gocemos ya la presencia, la nueva vida. Gocémosla ya. Esa nueva vida tiene que ser ya experimentada hoy. Y usted y yo tenemos el derecho y la obligación como cristianos de gozarla, porque Cristo nos ha dado nueva vida. Y hermanos, tenemos que proclamar hoy la victoria de Cristo. Entonces, usted y yo tenemos que proclamar que Cristo vive. ¿Y por qué vive Cristo? ¿Dónde ha visto usted a Cristo? Si alguien le preguntara esta mañana, usted dice que Cristo, a ver, dígame, ¿Cristo vive, hermanos? Si Cristo vive, ¿lo vieron ustedes vivo? ¿Lo han visto? ¿Quién me dice que Cristo vive porque lo vio? Entonces no están viendo nada y están diciendo que Cristo vive. ¿Sabe cuál sería la respuesta? Cristo vive, míreme a mí me cambió, a mí me resucitó, yo soy igual que Cristo. Cristo vive porque me mira usted a mí. Y usted debería decir eso, porque a través de la vida que vivimos, hermanos, la gente tiene que darse cuenta que Cristo sí vive, esa es la realidad. Cristo debe vivir, hermanos, porque usted lo está mostrando. Y aquí, hermanos, tenemos que declarar nosotros victoria y declarar, como dice más adelante un pasaje, que en Cristo, hermanos, nosotros somos más que vencedores. Bueno, hemos hablado de 3 cosas. Nuestra vida tiene que estar identificada con Cristo. Primero, con la santidad, fuera el pecado. Yo voy a vivir en santidad para mi Cristo. Segundo, mi vida está identificada con la muerte de Cristo.
Pero si me identifico con su muerte, esa semilla que se plantó tiene que surgir, y me identifico también con la vida de Cristo. Pero quiero finalizar diciendo que nuestra vida tiene que estar identificada también, hermanos, con el poder de Jesucristo. Hermanos, ¿para qué? ¿De qué manera y en qué forma podríamos nosotros resucitar y tener tanto poder, tanta fuerza, tanta energía, si no es a través del poder de Dios? Una persona fue en el tiempo del príncipe de los predicadores, como se le conoce a Carlos Spurgeon, una persona que no creía en el Señor, que estaba así, rechazando el Evangelio, fue a escuchar predicar a Carlos Spurgeon. Un vecino, un amigo lo vio y dijo: a ver qué hace este que tanto se ha burlado de Cristo. Aquel hombre fue, y cuando regresó de escuchar al gran siervo de Dios, dice que aquel hombre luego se le acercó sonriendo y le dijo: a ver, ¿qué pensás de la predicación de Spurgeon? Y aquel hombre dijo: nada. Es posible que no me entendió, dijo. Te estoy preguntando qué pensás de la predicación de Carlos Spurgeon. Y aquel hombre volteó la cara, simulando que estaba sacándose una basurita que se le metió en el ojo. Estaba limpiándose las lágrimas y no quería que lo vieran. Y aquel hombre dijo: no tengo nada que decir con la predicación de Spurgeon, pero una cosa quiero decirte: no me podré quitar ni nunca podré olvidar al Salvador que él predica. Es que sabe una cosa, hermano, usted no está aquí para darse la gloria a usted, para lucirse usted. Hermanos, aquí estamos para darle la gloria a Cristo, porque la gloria de Cristo, el poder de Cristo, el poder de Dios que resucitó a Cristo, es el poder que nos va a dar a nosotros la victoria. Y hermanos, si no nos identificamos con ese poder de Cristo, si no nos identificamos con ese poder del Señor, hermanos, si no nos identificamos, entonces vamos a fracasar. Porque, hermano, usted y yo no tenemos fuerza, usted y yo no tenemos poder suficiente nuestro para enfrentar al pecado. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que yo quiero vivir en santidad? Yo no quiero contestar mal, yo quiero ser amable con la gente, yo quiero rechazar el vicio. Y cuando siento, ahí está el atractivo, y no que está muerto, pues, y no que está su yo muerto. ¿Qué pasa? Es que muchos no hemos experimentado el poder del Espíritu que está en nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Cristo venció la muerte. La muerte ya no se va a enseñorear de Jesús. Oiga, ¿la muerte se enseñoreó de Jesús o no? La muerte es la que se enseñorea de todos cuando nos mata. Cuando usted y yo morimos, la muerte es la señora, ella nos mata. Jesucristo, Él tuvo que morir, Él tuvo que entregar el Espíritu por los pecados suyos y míos, y la muerte se enseñoreó. Imagínense a la muerte poniendo, en los zapatos, la muerte se enseñoreó sobre Jesús. La muerte está poniendo su pie sobre Jesús, hermano, está pisoteado Jesús, y la muerte está señora de Jesús y está viendo a Jesús ahí. Por horas la muerte se enseñoreó de Jesús. Pero, hermanos, Jesús no se quedó ahí, sino que Jesús, por los pecados del mundo, tuvo que dejarse enseñorear de la muerte. Pero viene el poder de Cristo, el poder de Dios, y levanta a Jesús, hermanos, para gloria de Dios. Y Cristo venció a la muerte, y cuando la muerte lo estaba pisoteando, Cristo la tiró, y la muerte ya no tiene señorío sobre él. La muerte ha sido vencida, la muerte ha sido derrotada, tanto la muerte eterna como aún la muerte física. Muchos de nosotros no vamos a morir, hermanos. Quieren que les dé esa noticia, porque ya viene Cristo, y ya no vamos a morir, y vamos a ser transformados, y ya no vamos a morir. La muerte está vencida, y usted y yo tenemos que saber quién venció a la muerte. El poder de Dios, ese poder de Dios que no es nada extraño que está por allá, es ese poder de Dios que está aquí en usted. Si usted es templo del Espíritu Santo, ahí está metido. Explótelo, aprovéchelo, hermano. Muchos de nosotros tenemos la valija de poder de Dios ahí guardada, y seguimos luchando, y seguimos cayendo, y seguimos en problemas, cuando deberíamos abrir ese poder y sacarlo y experimentarlo para vivir en santidad, en bendición y en alegría. El Señor dice que la muerte ya no se enseñorea de él. Mire el versículo 10: porque en cuanto murió,
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sabe qué dice este pasaje? Que Jesús se dejó enseñorear de la muerte lo pisoteó por unas horas. ¿Por qué? Porque Él murió en cuanto al pecado. Jesús se dejó señorear de la muerte para pagar el pecado de nosotros. Por el pecado de nosotros Él se dejó señorear de la muerte. Pero ya que se pagó el pecado, ahora Cristo vive y la muerte está derrotada. ¿Está usted experimentando ese poder? ¿Está usted gozando ese poder de Dios? Cristo vive. Por el poder de Dios, usted y yo tenemos que identificarnos con el poder de Cristo para vivir una vida de victoria, una vida de santidad, para demostrarle a la gente que Cristo sí vale la pena. ¿Cuántos de nosotros demostramos que Cristo está muerto? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Ay, está muerto ese Cristo de plano. Porque la vida nuestra está mostrando tanto fracaso, hermanos, que de veras da tristeza decir que somos de Cristo. Mire el versículo 11. Así también vosotros, es que no solamente de que Cristo resucitó y Él venció, ahora es vosotros, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Resguardados en Cristo, hermano. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para nuestro Dios. El versículo 12 y 13 enfatizan que el pecado ya no nos tiene que gobernar, hermanos. Miren, cuando una persona está muerta, por muy olor a carne asada que le llegue a esta persona está muerta, no reacciona. El día que ustedes quieran comprobarlo, cuando yo me muera, esa es mi comida favorita. Si usted me pone ahí el olor de carne asada, a ver si resucita, ahí voy a estar igual. Hermano, porque no reacciona un muerto al atractivo que antes tenía. Usted está muerto al pecado. ¿Y qué tal sería que todos pudiéramos estar recordando esto? Yo estoy muerto al pecado. Cuando usted sienta que los vicios se le acercan, cuando usted sienta que los vicios quieran llamarlo para ir a pecar, estoy muerto al pecado, estoy muerto al pecado. Repítaselo en el nombre de Cristo. Usted está muerto al pecado, usted está vivo para Cristo. Reclame ese poder de Dios para que usted rechace ese pecado. Usted está muerto al pecado. Y dice también el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Habla de dominio, hermanos. ¿Quién controla su vida? ¿Instrumentos al pecado o instrumentos de justicia? Dice el mismo versículo. Dos opciones. ¿Instrumento de pecado es usted? Qué triste que diga que tenga a Cristo en su corazón. ¿O es instrumento de justicia para mostrar a Cristo? Qué hermoso es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Qué hermoso es pensar en que Jesús me ha dado poder para dominar y para vencer. Pero esta mañana es posible que alguno de ustedes esté pensando, porque yo cuando estuve pensando este mensaje, decía, qué fácil es decir, usted tiene el poder de Cristo, usted no tiene que caer. Sí, y salimos todos aquí, sí, yo tengo el poder de Cristo, y salimos, y solo salimos, y plum, caemos en pecado. ¿Y no que tenía el poder de Cristo, pues? Sí, y salimos emocionados. Eso es lo que sucede cuando uno va a sesiones motivacionales. Por ejemplo, un Mandino, Vincent Peale y gente así que motiva. Esa gente le dice, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede. Yo me recuerdo que un día cuando fue el terremoto, nuestro jefe dijo, hay pisto en Guatemala, hay pisto en Guatemala, si ustedes no hacen pisto. Y salimos todos a pisto, ¿dónde hay pisto? Y no sabíamos dónde agarrar el dinero. Hay dinero en Guatemala, ¿y dónde? Había que irlo a buscar. Y muchos de nosotros salimos, hay poder en el nombre de Cristo. Sí, hay poder en el nombre de Cristo, y sale y cae. ¿De qué le sirvió saber que hay poder? Es que, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Y tenemos que decirle esta mañana, Señor, necesito que ese poder se haga una realidad en mí. Necesito explotar ese poder abriéndolo a través de tu palabra. Hermanos, no ores solamente diciendo, Señor, en el nombre de Cristo, estoy lleno de tu poder. ¡Brum! Se llenó del poder de Dios. No hay café en casa instantáneo en oraciones. Usted va a pedir al Señor, hermano, Señor, lléname de tu poder. Lea la Biblia todos los días, ore todos los días, principie a fortalecerse del Señor y usted va a ver que ese poder solito va a salir. No pida poder, pida al Señor que le dé deseo de leer, pídale al Señor que le dé deseo de doblar sus rodillas, de orar, de humillarse. Va a ver cómo ese poder solito va a salir. Eso es lo que les demando esta mañana. Identifiquémonos tanto con Cristo, hermanos, que vamos a ser santos como Cristo. Vamos a morir al yo, al pecado como Cristo. Vamos a vivir para Cristo
y vamos a mantenernos firmes por el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.